como decía el hermano Antonio, vuestro pastor, que Dios lo bendiga muchísimo. Hace mucho tiempo que él ya estuvo en Badajoz y aún hoy nos acordamos de él. La iglesia de Villafranca tiene la bendición y el privilegio de tener un siervo del Señor que está pastoreando. Amén. Bueno, yo tenía un temita, pero como bien decía el pastor, pues parece ser que las cosas no están para predicar ese tema hoy concretamente. En otra ocasión que tengamos oportunidad lo traeremos. Y yo quisiera dejarme hoy administrar y llevar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay un texto que se encuentra en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero yo de este texto me quedo con algo que considero sustancialmente importante. Dice el apóstol San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que podamos disfrutar de un bienestar que tan solamente nos lo puede dar Él. Amén. ¿Qué significa bendición? La palabra bendición no es otra cosa que el beneplácito de Dios sobre una vida, para que todas las áreas que giran en torno a esa vida sean avaladas y bendecidas por Él. Y yo tengo que decir hoy: ¿tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tenemos adversidades? Sí. ¿Tenemos contratiempos? También. Pero también tengo que decir lo que dice la palabra del Señor: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y estamos en bendición. A ver, ¿cuántos están en bendición, por favor? Pueden levantar su mano al cielo y lo pueden confirmar con un fuerte y un vivo amén. Amén. Un fuerte y un vivo aleluya. Aleluya. Amén. Somos la iglesia del Señor. Somos lo más preciado y lo más importante de la mente infinita y eterna de Dios. Lo más importante de todo esto es que no lo tenemos que creer. Hay gente que no se cree lo que es. Y como yo suelo repetir en ciertas ocasiones y digo que la peor de todas las mentiras son decir verdades que uno no cree. Decimos: estamos en victoria, amén, Dios nos va a dar triunfo, amén, pero muchos en el fondo no lo creen. Y lo más importante es que nos creamos lo que somos. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y la Biblia dice con respecto a usted que aunque las puertas del Hades se levanten contra nosotros, no pueden prevalecer, porque tenemos el aval de Dios, que nos ha llamado a vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y no nos ha llamado Dios a vivir en una lamentación y en una derrota, dice el apóstol San Pablo, porque ustedes, la iglesia del Señor, han sido llamados a vivir en bendición. Amén. Hemos sido llamados a vivir en triunfo. Amén. Hemos sido llamados a vivir en victoria. Hemos sido llamados a conquistar. Lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir, porque así lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera ocupar 20 minutos. Precioso. Y en otra ocasión que tengamos oportunidad, que el pastor lo vea bien, pues venimos los hermanos y yo y administramos lo que tengo deseo de administrar. Amén. Pero yo hoy quisiera aprovechar estos minutos para darle un enfoque
de quién somos. Y eso no lo tenemos que creer. Hay un texto que se encuentra en Hebreos, o mejor dicho, en Efesios, en Efesios, en el capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Yo lo voy a leer. Dice: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles. Sin duda, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Y ahora dice el apóstol San Pablo: por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyendo podéis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son herederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Amén. Amén. Mire, el apóstol San Pablo le escribe una carta a la iglesia de los Efesios. Y el apóstol San Pablo no era un hombre cualquiera, fue un hombre que fue caracterizado por la unción que el Espíritu depositó en él. Él fue utilizado para escribir la mayor parte de la doctrina que hoy predicamos. Él fue autor de 13 cartas, amén, y le fueron dados a conocer misterios que en otras generaciones no le fueron dados a conocer a hombres que le precedieron. Y el apóstol San Pablo se queda impresionado cuando recibe un misterio. Estaba acostumbrado a recibir muchos misterios, muchas revelaciones, pero cuando recibe este particularmente, que yo les estoy intentando de predicar hoy, se queda impresionado y dice: misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hombres. Dice que los gentiles son herederos y coherederos y copartícipes de toda la promesa en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Está diciendo que usted y yo somos, o mejor dicho, éramos un misterio que estábamos escondidos en el pensamiento más recóndito de la mente de Dios. Amén. Nadie conocía el plan y el propósito que Dios tenía contigo. En el Antiguo Testamento no se hace referencia a la iglesia. La gente, los apóstoles, tanto los mayores como los menores, los profetas mayores y menores, no tuvieron la luz porque no le pareció bien al Espíritu del Señor de revelarle el misterio de los gentiles. Cuando el apóstol San Pablo lo recibe, se queda impresionado y dice: misterio que en otras generaciones no le fueron dados a conocer a los hombres, porque era un misterio que estaba escondido en el pensamiento más recóndito de la mente de Dios. Usted era tan importante para Dios que era el misterio más preciado que Dios tenía reservado. Amén. Cuando Cristo, presta atención aquí, hermanos, por favor. Le voy a leer unos versículos. Cuando Cristo regresa de la tentación del desierto, porque la palabra no se contradice, la palabra se complementa. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es inspirada. Y en la inspiración no hay error, porque el Espíritu la hermetiza para que no haya error. Por eso creemos fielmente en la palabra. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra se va a cumplir. Y aquellos que viven y cumplen su palabra permanecerán, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Y cuando Cristo regresa de la tentación del desierto para inaugurar su ministerio, el primer mensaje que Cristo empieza a predicar, lo predica en la sinagoga de su aldea natal, en Nazaret.
Amén. Amén. ¿Y cuál fue el primer mensaje que Cristo predica? El primer mensaje que Cristo predica es este que yo les voy a leer y que se encuentra en Lucas en el capítulo 4, versículo 16. Dice: fue a Nazaret donde se había criado y conforme a la costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Y se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en todos vosotros. Y todos, dice la Biblia en el versículo 22, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Hasta este momento, Jesús, antiguamente, las sinagogas eran como un paseo estrecho, amén, y a uno y a otro lado había una hilera de bancos. Los que iban a escuchar la ley se sentaban, y el que leía el rollo de la ley se ponía en el medio y empezaba a leer. Cuando Jesús empieza a leer, lee en Isaías, en el capítulo 61, que es lo que estamos viendo aquí, y esto le agradaba a Israel, porque era lo que Israel estaba esperando, era lo que Israel deseaba oír, y le gustaba a Israel. Dice: qué bien, qué maravilla, cómo habla, cómo se expresa. Y máxime cuando él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta aquí muy bien. Hasta esta parte del mensaje, los que estaban en la sinagoga decían: muy bien, nos ha gustado mucho cómo has administrado. Pero Jesús no había terminado el mensaje. Sigue predicando y dice: entonces él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Ahora viene la parte más cruda del mensaje. Médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado el profeta, sino a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificado su ciudad para despeñarle, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Hasta Isaías 61, ellos estaban de acuerdo con lo que Cristo estaba predicando, pero ahora Cristo empieza a decir: muchas viudas había en Sarepta en Israel, dice la Biblia. Pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una mujer viuda que vivía en Sarepta de Sidón, que estaba fuera de la jurisdicción de Israel, que es actualmente hoy el Líbano. Hasta aquí fue enviado el profeta, y aquella mujer no era israelita, aquella mujer no era hebrea, aquella mujer era gentil. Dice: y también había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado el profeta, sino a un gentil llamado Naamán el sirio. Cuando Israel escucha este mensaje, se levanta como un solo hombre, lleno de furia y lleno de ira, porque no concebían lo que Cristo estaba predicando. En ese momento, Cristo estaba descubriendo el misterio que el apóstol San Pablo descubre 40 y tantos años después.
Y lo que estaba descubriendo Cristo es que la intención suya era que los gentiles que somos nosotros también íbamos a ser herederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús para disfrutar de toda bendición, de toda riqueza y de toda gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta ese momento, usted y yo no teníamos posibilidad de poder disfrutar de lo que estamos disfrutando hoy. Hasta ese momento el gentil estaba privado e Israel estaba tan obcecado en eso que tocar a un gentil era una inmundicia. Pero dice Cristo en su primer mensaje, esto va a cambiar. Viene una nueva época, viene un nuevo tiempo, viene una nueva dispensación. La ley pasa, viene la gracia para que los gentiles, para que los que no son del pueblo de Israel, para que los que viven en Villafranca puedan alzar sus manos al cielo y puedan dirigirse al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y puedan disfrutar de toda la gloria y de toda la bendición que yo tengo para ellos. Por eso tengo que decir hoy en presencia de la iglesia, aún por encima de la ignorancia de los apóstoles, mire, usted es lo más importante en la mente de Dios. Por eso podemos decir, tenemos problemas, sí, tenemos dificultades también, tenemos adversidades, es cierto, pero escuche, la adversidad y el problema no es más grande que el amor que Dios tiene por tu vida. No puede pesar más lo que te quiere tumbar que el amor que te mantiene en pie. Cuando el apóstol Pedro está en la azotea de Simón el Curtidor, dice que tuvo hambre. Amén. La iglesia era un misterio tan profundo que ni aun los apóstoles, presta atención a esto, aun después de haber sido constituidos apóstoles, entendieron el misterio de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y cuando está Pedro en la azotea de Simón el Curtidor, dice que tuvo hambre. Y mientras que le estaban preparando algo para comer, dice la Biblia literalmente, que tuvo un éxtasis, donde vio una visión de Dios y vio un lienzo con 4 puntas que descendía del cielo a la tierra, y en el interior del lienzo había animales de todas las clases, reptiles, aves, cuadrúpedos, eran animales inmundos. Y le dice Dios, Pedro, mata y come. Y Pedro responde, no Señor, porque nunca jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. Y le vuelve a repetir otra vez el Señor, Pedro, mata y come. Y dice Pedro, no, porque nunca jamás entró nada inmundo en mi boca. Y le tiene que decir Dios, Pedro, no vuelvas a llamar inmundo a lo que yo he limpiado con mi sangre. Porque la iglesia de Villafranca ya no son inmundos. La iglesia de Villafranca ya son limpios por la sangre del Cordero y se han convertido en herederos y coherederos para disfrutar de toda la bendición celestial. Ni aun los apóstoles entendieron el misterio de la iglesia. Por eso tengo que decir que aun por encima de la ignorancia de los apóstoles, aun por encima de todas las estrategias que Satanás utilizó para abortar el plan de redención que Dios tenía con cada uno de nosotros, aun por encima de todo eso, Dios nos miró desde su santo lugar y nos vio sucios en nuestras propias sangres y nos extendió su manto de amor y nos cubrió nuestra desnudez, nos limpió con agua purificadora y nos ungió con aceite, nos ha cubierto con linos y con sedas y nos ha calzado con tejones, nos ha puesto un anillo en nuestro dedo, un collar en nuestro cuello y una diadema en nuestra cabeza, y nos ha dicho, vive. Y aquella mujer gentil que Israel despreciaba se ha convertido en la señora elegida, en la columna y baluarte de la amén, 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 en medio de las
tinieblas, y aunque las puertas del Hades quieran prevalecer, no lo van a conseguir. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Y tenemos autoridad sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo demonio, sobre todo problema, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Somos la iglesia del Señor. Amén. Levanta tu cabeza al horizonte de los cinismos, y no nos dejemos intimidar por los gigantes que se levantan a nuestro alrededor. Podrán ser grandes y podrán tener una voz atronadora, pero Dios ha puesto en tu mano una piedra lisa, llena de unción y de poder, que es la palabra, y donde va esa piedra lisa se clava en la frente del gigante, y no hay gigante que se mantenga en pie, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. ¡Aleluya! Somos lo más importante en la mente de Dios. Amén, amén. Ese Dios que creó todas las cosas por la expresión múltiple de su palabra, que hizo lo que no se ve y también lo que se ve, que todos los misterios están escondidos en un simple guiño de sus ojos. Ese es el Dios que está contigo, porque eres la iglesia, eres el plan de redención hecho realidad, eres el fruto de la cruz. Y ahora yo le hago una pregunta y usted la reflexiona. ¿Cómo vivimos, hermano? ¿Vivimos siempre en un lamento? ¿Vivimos siempre en un ay? ¿Vivimos siempre mirando hacia el suelo? ¿Vivimos ignorando todo lo que somos? ¿Usted recuerda los dos hijos que estaban en la casa del padre? Se entiende que el hijo pródigo viviera en la miseria porque estaba encenagado por el pecado, estaba sucio por la injusticia que estaba practicando. Pero se puede concebir que el que estaba en la casa del padre no se diferenciara en el disfrute de aquel que estaba fuera. Cuando viene el de fuera y el padre manda a hacer fiesta y dice que maten un becerro gordo, el más preciado del corral, lo más importante para él, le pone un anillo, le pone un vestido, el otro se queja y le dice: padre, yo nunca he hecho una fiesta con mis amigos, nunca he hecho nada que se haya salido de lo normal. ¿Y qué fue lo que le respondió el padre? Hijo, todo lo que está en la casa es tuyo. Si no lo estás disfrutando, es porque no te crees lo que eres. Si no lo estás disfrutando, es porque no te crees lo que eres. Pero tú eres hijo e hija de Dios, y Dios te ha llamado a vivir en victoria, Dios te ha llamado a vivir en triunfo, Dios te ha llamado a vivir en gloria, Dios te ha llamado a ser heredero y coheredero de toda la bendición para que la disfrutes y la vivas. Reprendo todo demonio que nos quiera robar la bendición de Dios. Amén. Ya yo hubiera dicho un fuerte amén y lo voy a volver a repetir. Hermano, el apóstol San Pablo, mire, hoy quizá estamos profesionalizando tanto el evangelio que estamos dejando de predicar realidades que están en la Biblia. No nos tenemos que exceder, pero tampoco nos tenemos que limitar tanto. La Biblia dice: no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones del adversario. Amén. El apóstol San Pablo dice: estoy orando para que toda obra de Satanás sea rota contra mi vida. Y yo tengo que decir hoy, usted es un propósito de Dios. Amén. Dios tiene un plan contigo. Y contra ese plan Satanás se levanta para abortarlo y para frustrarlo. Donde deje y elabora obras para que te paralicen. Donde levanta el espejismo de gigantes que parece que te van a parar y te van a frustrar. Pero yo tengo que decirte hoy
en presencia de la iglesia, con la autoridad de la palabra y el poder del Espíritu Santo, reprendemos toda obra de Satanás contra nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Amén! Ay, somos la iglesia del Señor. Amén. La Biblia dice: si vosotros, siendo padres terrenales, pretendéis lo mejor para vuestros hijos, cuánto más yo, que soy vuestro Padre, no pretendo lo mejor para vosotros. Mire, Dios es omnipotente. Y la palabra omnipotencia es que Él tiene la capacidad de hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. No hay nada que Él no pueda hacer. Él hace lo imposible con la naturalidad que nosotros hacemos lo posible. Pero aun siendo omnipotente, hay dos cosas que Dios no puede hacer. Una es que aunque Él quisiera hacer otro Dios igual que Él, no podría, porque como Él solamente hay un solo Dios. Amén. No hay otro como Él. Aunque quisiera crear otro Dios como Él, no podría, porque Dios no se puede crear. Él existe desde siempre para siempre. Por eso nosotros entramos dentro de un pacto sempiterno, pero Él es eterno. ¿Qué diferencia hay de una palabra a otra? La palabra sempiterna significa que tiene principio, pero no tiene final. Amén. Quiere decir que nosotros entramos dentro de un pacto sempiterno, porque nosotros tenemos principio, pero no vamos a tener final, porque vamos a vivir eternamente. Amén, amén. Amén. Sin embargo, Él es eterno, porque Él no tiene principio, ni tiene final. Él es desde siempre y para siempre, desde los siglos hasta los siglos. Luego entonces, aunque Él quisiera hacer otro Dios como Él, no podría, aun siendo omnipotente. Y hay otra cosa que Dios no podría hacer aunque quisiera. Aunque Él quisiera hacerte infiel, recibe este rema en el nombre del Señor. Aunque Él quisiera serte infiel, no podría, porque va en contra de su naturaleza. Aunque Él quisiera defraudarte, no podría, porque Él es fiel por naturaleza. Y como bien decía el hermano Joaquín cuando ha subido, mi yerno, cuando ha ministrado este pensamiento, decía: aunque la madre se olvidare de lo que dio a luz, con todo y eso Jehová no se puede olvidar de ti, porque Él es fiel y para siempre. Y dice el apóstol Juan: y yo lo vi, e iba montado en un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba sus vestiduras teñidas en sangre, y había un nombre escrito en su frente y también en su pierna, que decía: Rey de Reyes y Señor de los Señores, el fiel y el verdadero. Amén. Él no te va a defraudar. Relájate y confía y descansa en Él. Amén. Descansa en Él. Vamos a descansar en Él. No hay un texto, yo me estoy dejando llevar Amén. Amén. en el directo del Señor, y creo que no hay casualidades, son propósitos. Y quizá esta era la palabra. Yo traía, porque estamos en esa línea y sale a referencia y lo digo, traía un tema. Estamos predicando no contra las personas, eso queremos quedarlo muy claro, pero sí contra las doctrinas. Y traía un tema de la doctrina de la falsa prosperidad. Porque si nosotros decimos esto es malo, amén, nosotros lo tenemos que explicar por qué es malo. Y ese era el tema que yo traía hoy. Pero el Espíritu Santo nos ha llevado por otra línea, y nosotros nos dejamos llevar por la línea que el Espíritu Santo nos está llevando. Y en otra ocasión que tengamos oportunidad, lo traeremos. Dicho sea de paso y lo vuelvo a repetir, no estamos predicando en contra de las personas, predicamos en contra de las doctrinas, porque la palabra del Señor es el fundamento de la iglesia del Señor, y no podemos quitar y no podemos poner. Y la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, es poderosa, llena de gloria y de poder, siempre y cuando no se distorsiona y se utiliza en el canal que el Espíritu nos ha dado que utilicemos.
Amén. Y por eso es importante de que nuestras iglesias empiecen a ser informadas Amén. de las sanas doctrinas y de lo que tenemos que comer y de lo que no tenemos que comer, sin desprestigiar a aquel, ni al otro, ni al potro, a nadie. Simple y llanamente nos centramos en la palabra. Amén. Y en otra ocasión que tengamos oportunidad, lo daremos. Pero hoy nos dejamos llevar y decimos, somos la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos columna y baluarte de la verdad. Y no hay demonio que te pueda hacer frente. Y te tengo que decir, lo vas a lograr. Santo. Y te tengo que decir, lo vas a conseguir. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Amén. Esto no es por mérito, es por gracia. Amén. Porque Amén. si fuera por mérito, ninguno de los que estamos aquí podríamos estar en el camino. Cualquier piedra nos hubiera hecho tropezar y caer. Pero la mano de Dios, poderosa, omnipotente e invencible, el brazo de Jehová no se ha cortado y está extendido y te está llevando. Y aunque no lo ves, Él te soporta. Aunque no lo ves, Él te lleva. Aunque no lo ves, Él te fortalece. Aunque no lo ves, Él te sostiene. Y aunque no lo ves, Él te está fortaleciendo. Santo. Gloria a Dios. Él es lo más importante para Dios. Ahora comparamos y decimos, Señor, es que no tengo para aquello, no me llega para lo otro, mira el problema en mi casa. Todos tenemos problemas, unos más, otros menos, pero todos tenemos problemas. Pero usted es lo más importante para Dios. Y cuando Dios te llamó en su mente eterna, Él ya contaba con el problema que tú tenías hoy, pero así Dios, y con todo eso, Dios te llamó. A Dios no le coge nada por sorpresa. Dios ya contaba con el problema de hoy. No hay un texto en la Biblia que dice: venid a mí los cansados y los cargados y atribulados. ¿Y qué dice? Y yo. Y sigue el Señor diciendo: porque fácil Es mi yugo es mi yugo y ligera mi carga. y ligera mi. El Señor dice: fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Parece ser que hay una contradicción con la vida del cristiano hoy, porque vemos a mucha gente en nuestras iglesias que la preocupación los tiene agobiados. Y cuando hablamos en conversación unos con otros, uno dice: es que yo ya no puedo más, es que estoy cansado, es que estoy agotado, es que estoy agobiado de luchar. ¿Saben ustedes por qué nos está costando llevar tanto las cosas de Dios hacia adelante? Porque las queremos llevar sobre nuestras espaldas. Y dice el Señor: venid a mí, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, y entonces vuestra carga será ligera y vuestro yugo será fácil. No te cargues más de lo que te pertenece. Haz lo que puedas hacer tú, y lo que se te vaya de las manos, ponlo en las manos del Señor, que Él lo que tenga que hacer lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, y Él nunca jamás llega tarde. Amén. Amén. Yo voy a terminar con un texto que se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, versículo 10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlos. Con este texto, gracias hermano, con este texto yo quisiera darte un enfoque de lo importante que eres. Y créete que eres hija e hija de Dios. Eres heredera y coheredera de toda bendición. La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Sabes por qué dice que somos más que vencedores? Porque no tenemos que ganar o no tenemos que luchar una batalla para ver si vamos a ganarla o no. Sin haberla empezado, ya la tenemos ganada. Porque Él ya la ganó por nosotros
nos ha dado esa victoria para que la podamos disfrutar. Por eso no tenemos que vivir como perdedores, tenemos que vivir como ganadores, como triunfadores, porque Él en la cruz nos ha hecho más que vencedores. Bueno, bendito sea tu nombre, papito. Y eso no lo tenemos que creer, Gracias por esa sal. porque si no lo creemos, no lo disfrutamos. Gracias por esa sal. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. ¿Saben ustedes, igual que yo, que hay tres cielos? Está el cielo atmosférico, está el segundo cielo, que es el vasto universo, y está el tercer cielo, que es el cielo espiritual, el cielo empírico, el asiento supremo de la divinidad de Dios. Amén. Y ahora dice el apóstol San Pablo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar el cielo atmosférico, el cosmos y el empírico. ¿Cómo se entiende de que el cielo de Dios, hasta el día de la exaltación de Cristo, hermano pastor, estaba vacío? Dice el apóstol San Pablo, tuvo que subir Él para llenarlo. Había ángeles, había arcángeles, había serafines, estaba el monte del testimonio, estaban las piedras de fuego, estaba el Edén celestial. Pero dice el apóstol San Pablo, hasta el día de la exaltación, en el momento de la ascensión, hasta ese momento, aun el cielo de Dios estaba vacío. ¿Cómo se concibe eso? ¿Saben ustedes por qué? Porque hasta que Cristo no subió, después de la resurrección, y presentó la ofrenda de la sangre derramada y del cuerpo crucificado delante del Padre, la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, de que Él nos asentó, nos legalizó en los lugares celestiales. Quiere decir que para Dios, aunque había ángeles, había arcángeles, había serafines, estaba el monte santo del testimonio, estaban las piedras de fuego, estaban las puertas de perla, estaba el mar de cristal, hasta que la iglesia no fue legalizada, el cielo para Dios no tenía sentido. Solamente el cielo empezó a tener sentido cuando Cristo, después de la resurrección, Amén, 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 amén. dijo: Padre, ya está legalizado para entrar en este lugar. A partir de ese momento el cielo empezó a tomar sentido. Y ese grupo que le dio sentido al cielo es el grupo de la iglesia. Esto no lo tenía preparado, esto no lo tenía preparado. Y ahora, siendo, hermanos, tan importantes para Dios, le pregunto yo y digo: ¿qué nos está preocupando? ¿Qué nos está distorsionando nuestra visión del autor y del consumador? Digo desde aquí que nada ni nadie distorsione nuestra visión de quien realmente viene todo lo mejor. Como dice la palabra del Señor, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra vida y de nuestra fe. Si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y les puedo asegurar una cosa: Él está con nosotros. Por eso hoy desde aquí, para finalizar, proclamo y digo: estamos en victoria, estamos en bendición, estamos conquistando, estamos en avance, estamos en desarrollo, y no podemos permitir que nada ni nadie, amén, nos robe la bendición. Hemos sido llamados a disfrutar. ¿Qué le parece si nos ponemos unos momentos de pie?